Buenos días, comenzamos con una variedad de tejido conectivo especializado que es el tejido cartilaginoso. Como ya les dije, es una variedad de tejido conectivo especializado, es avascular, cómo se nutren sus células a partir de difusión de las sustancias de los vasos sanguíneos que se encuentran en el pericondrio. Presentan abundante sustancia intercelular, fíjense, mucha sustancia intercelular. Y justamente la sustancia intercelular en el cartílago corresponde al 90-95% del tejido. Y justamente esta sustancia intercelular es la que le da ciertas propiedades. O sea, el cartílago es de consistencia sólida, firme, pero a su vez es un tejido muy flexible. Sus células no están polarizadas. ¿Qué significa eso? Que en las células no vamos a encontrar un borde apical, un borde lateral y un borde basal. Presentan heterogeneidad celular, o sea, encontramos diferentes tipos celulares, como por ejemplo los condroblastos, los condrocitos, etc. Bueno, ¿qué es el pericondrio? El pericondrio es esta túnica de tejido conectivo que envuelve el cartílago. El pericondrio tiene dos hojas, la más externa, que es esta en este gráfico, acá también podemos ver en este gráfico, la más externa se denomina pericondrio fibroso y está formado por tejido conectivo laxo y tiene fibroblastos y fibrocitos, pero también tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, por eso que es la capa responsable de nutrir al cartílago, mediante un proceso conocido como imbibición. O sea que el cartílago es avascular y recibe los nutrientes a partir del pericondrio. Pero después tenemos la capa interna condriógena, que es esta más interna acá podemos verla, que tiene células conocidas como condrioblastos y son las que son las responsables del crecimiento del cartílago por aposición. Bueno, el pericondrio está ausente acá en el cartílago articular, en la cara que mira hacia la cavidad articular. Entonces, bueno, ¿cómo se nutre ese cartílago? Gracias a este líquido que está acá adentro, que es el líquido sinovial. Bueno, los condroblastos están señalados acá con la flecha roja, están en el pericondrio condriógeno, son células que son alargadas o fusiformes, su núcleo es también oval, con cromatina laxa, tienen un retículo endoplasmático granular y un aparato de Golgi bien desarrollado, típica de las células que sintetizan matriz. Y bueno, ¿y cuál es la función? La de síntesis de la matriz interterritorial. Pero cuando se vuelven estas células, los condrioblastos, disminuye su actividad, se van a transformar en condriocitos. Los condriocitos son células esféricas, pero también en núcleo oval con cromatina laxa. Si están activos los condriocitos, tienen el REG y el aparato de Golgi bien desarrollado, pero si no están en plena actividad, o sea, son células inactivas, tienen el REG y el aparato de Golgi más pequeños y sí aparecen inclusiones lipídicas y de glucógeno. Son los que van a sintetizar la matriz territorial y la matriz capsular. Bueno, los condrocitos se encuentran en unos espacios virtuales llamados condrioplastos. ¿Qué son? ¿Por qué digo que son espacios virtuales? Porque prácticamente los condrocitos ocupan todo el espacio y no se lo puede observar con el microscopio óptico, pero sí se lo llega a ver con el microscopio electrónico. Bueno, estos son grupos isógenos, o sea, pueden estar en forma individual los condrocitos o agrupados en grupos conocidos como grupos isógenos. Este es un grupo isógeno. De acuerdo a cómo se distribuyen y por qué están así formando grupos isógenos. Porque los condrioblastos sufren mitosis. En la primera división mitótica originan dos células y después en la segunda división mitótica originan
2 más, entonces en total se forman 4 células, 2 arriba y 2 abajo. Entonces si se disponen de esa forma, esos grupos isógenos se conocen como coronarios, pero también pueden disponerse según un eje longitudinal, porque entonces cuando se producen las divisiones mitóticas quedan acumuladas una debajo de la otra según un eje longitudinal, y eso se conoce como grupos isógenos axiles. Bueno, la matriz extracelular constituye el 90 al 95% del cartílago, es muy abundante, tiene componentes fibrilares, tiene colágeno de tipo 2, pero también tiene colágeno de tipo 6, 9, 10 y 11, que se conocen como colágenos condroespecíficos, porque solamente están en el cartílago. También tiene una matriz amorfa, cuyo componente más importante o más abundante, digamos, es el agua, que corresponde a un 60 a un 80%, tiene iones y tiene proteoglicanos. Los proteoglicanos se caracterizan por tener carga negativa. El proteoglicano más importante son los agreganos, los agreganos son ricos en glucosaminoglucanos, o sea, GAGs, condroitin sulfato y queratán sulfato, que tienen carga negativa. Los proteoglicanos tienen carga negativa y por eso se entiende que atraen sodio, y al atraer sodio también retienen gran cantidad de agua. También la matriz es rica en ácido hialurónico. Por otro lado, también tienen glucoproteínas multiadhesivas, como por ejemplo la tenasina, la fibronectina y la ancorina C2. Bueno, la matriz extracelular con la técnica de HIE se tiñe con hematoxilina, o sea, expresa basofilia, y eso se debe a que es rica en proteoglicanos, principalmente agreganos, que tienen carga negativa. Fíjense que incluso la matriz extracelular, la composición es diferente. Tenemos una matriz capsular, que es la que rodea los condriocitos y que es muy rica en proteoglicanos, pero también, o sea, tiene abundantes proteoglicanos, pero también tiene abundante colágeno de tipo 6 y de tipo 9. Por fuera, y también secretada por los mismos condriocitos, tenemos la matriz territorial, que tiene menos proteoglicanos, y por fuera de esa matriz territorial tenemos la matriz interterritorial, que se tiñe menos intensamente porque tiene también menor cantidad de proteoglicanos. Bueno, el cartílago tiene dos tipos de crecimiento que se dan simultáneamente, que es el crecimiento aposicional y el crecimiento intersticial. El crecimiento aposicional se da a través de la división por mitosis de las células que se encuentran en el pericondrio condriógeno, o sea, los condrioblastos que se encuentran en el pericondrio condriógeno. O sea que los tipos de cartílagos que tienen este tipo de crecimiento son aquellos que tienen pericondrio, porque hay cartílagos que no tienen pericondrio. En cambio, el crecimiento intersticial es la división por mitosis de los condriocitos y se forman los grupos isógenos. Bueno, existen 3 tipos de tejido cartilaginoso: el cartílago hialino, que es el más abundante en nuestro cuerpo. Después tenemos el cartílago elástico y el cartílago fibroso o fibrocartílago. Bueno, el cartílago hialino es el más abundante en nuestro cuerpo. Tiene pericondrio, por lo tanto no solamente tiene crecimiento intersticial, sino también tiene crecimiento por aposición. Recuerden que los cartílagos que tienen pericondrio pueden crecer también por aposición. Sufre calcificación, que quiere decir eso, que en la osificación endocondrial el cartílago se calcifica, pero también puede pasar la calcificación del cartílago con la edad. Tiene los dos tipos celulares, los condrioblastos y los condriocitos.
Bueno, en el caso del cartílago hialino, la reparación también es muy limitada. O sea, si bien se repara, pero es muy limitada la reparación en el caso de que haya una lesión. ¿Dónde encontramos cartílago hialino? En el esqueleto del feto, en la metáfisis. O sea, la metáfisis es la zona de cartílago que está entre la diáfisis y la epífisis y que está influenciado por las hormonas. O sea que mientras que el individuo produce hormonas, este cartílago permite el crecimiento en longitud de los huesos y este crecimiento se va a detener después de los 21 años. O sea que cuando esta placa epifisiaria se transforma en hueso. Recubre también las superficies articulares de las diartrosis y recuerden que habíamos hablado que en las superficies, ese cartílago hialino que encontramos recubriendo las superficies articulares, esta zona que la cara que da a la luz de la articulación no presenta pericondrio y por lo tanto se va a nutrir no del pericondrio sino del líquido sinovial. También forma el esqueleto de la nariz, o sea el cartílago nasal. También el cartílago costal es de tipo hialino, o sea el cartílago costal es el que une las costillas con el esternón. También en la laringe, en la mayoría de los cartílagos son de tipo hialino, menos la epiglotis y los corniculados. O sea, forman, es de tipo hialino, el cartílago tiroides, el cricoides y el aritenoides. También son de tipo cartílago hialino los anillos de cartílago que son en forma de C de la tráquea y que son las placas cartilaginosas que se encuentran en los bronquios también. Bueno, ¿cuál es la función del cartílago hialino? Resiste a la compresión. Esto se puede observar muy bien en las articulaciones. Provee amortiguación. Provee una superficie lisa y de baja fricción para las articulaciones. Provee sostén estructural en el sistema respiratorio, formando el esqueleto de la laringe, tráquea y bronquios. Constituye el fundamento para el desarrollo del esqueleto fetal, la osificación endocondrial y del crecimiento de los huesos largos. Provee sostén flexible para todos los tejidos blandos. Bueno, el cartílago fibroso o fibrocartílago es muy parecido al cartílago hialino en cuanto a la disposición de las células, pero es más parecido al tejido conectivo regular o modelado por la disposición de las fibras, porque las fibras se disponen paralelas entre sí y al plano de tracción. Presentan, si tienen pericondrio, tienen muy delgado o en la mayoría de los casos está ausente. Por ejemplo, en el caso del menisco solamente presenta pericondrio en la parte anterior, por lo tanto si hay una lesión esta parte se puede reparar, pero donde no hay pericondrio no se repara. En el caso de las fibras, o sea, si bien yo dije que hay un predominio de fibras sobre los proteoglicanos, por eso que cuando se usa la técnica de HIE se tiñen con eosina, presentan acidofilia, porque tienen abundantes, hay un predominio de fibras de colágeno de tipo 1, pero también hay fibras de colágeno de tipo 2. ¿Dónde encontramos el cartílago fibroso o fibrocartílago? En los discos intervertebrales, formando el cartílago de la sínfisis pubiana, en los discos articulares de las articulaciones esternoclavicular, temporomandibular, menisco de la rodilla, y también ese cartílago se encuentra en el lugar donde el tendón se va a insertar al hueso. ¿Cuál es la función? Resiste la deformación por fuerzas extremas.
Bueno, el cartílago elástico también es muy parecido al cartílago hialino, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de la matriz no predominan los proteoglicanos, sino que predominan las fibras, y las fibras son de tipo elásticas que se disponen en forma paralelas entre sí y terminan formando una red. Tiene pericondrio, similar también al cartílago hialino, y ese pericondrio permite que ese cartílago elástico tenga los dos tipos de crecimiento intersticial y por aposición. Donde encontramos el cartílago elástico, vamos a encontrarlo en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en la trompa eustaquio que comunica el oído medio con la faringe. También vamos a encontrar en la laringe formando algunos cartílagos como por ejemplo la epiglotis. Acá vemos también la epiglotis, los corniculados y el cartílago cuneiforme. ¿Y cuál es la función? Permite dar sostén estructural. Bueno, la reparación y regeneración del cartílago. Si hay una lesión en el cartílago, si esa lesión no compromete el pericondrio, entonces normalmente no se repara. ¿Pero por qué? Porque es un tejido avascular y al ser avascular no hay tejido inflamatorio que pueda remover todas las partes dañadas. Los condrocitos están inmóviles en el tejido, o sea, no son capaces de migrar hacia la zona de la lesión, y los condrocitos maduros son incapaces de proliferar. O sea, no pueden, los condrocitos que están maduros no son capaces de dividirse por mitosis para reparar la lesión. Pero ahora si la lesión compromete el pericondrio, entonces se ve una lenta reparación porque aparecen células pluripotenciales y después aparece el colágeno, se forma colágeno de tipo 1 y también los colágenos que son condroespecíficos.